Y mientras tanto vamos a poner el foco también en la clave macro. Lo hacemos con Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe de CAPEX. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, Miguel Ángel, como siempre un placer y bueno, desde luego una semana bastante marcada por los mensajes clave en torno a la política monetaria. Estamos apenas una semana de la próxima reunión del Banco Central Europeo. Luego recordemos que la siguiente, el día 22, vamos a tener también la reunión de la Reserva Federal, hoy con la mirada puesta en Powell. Pero antes de preguntarte por cómo podría defender Jerome Powell las acciones llevadas a cabo hasta el momento por parte de la FED, sí que me gustaría preguntarte sobre la encuesta que hoy ha publicado el Banco Central Europeo de expectativas de inflación del consumidor. Ha sido bastante llamativo ver, aunque también tenemos que tener en cuenta que este dato está algo desfasado respecto a los últimos datos de inflación, pero ha sido bastante llamativo ver cómo en las expectativas a 3 años, en las expectativas a 1 año, han mejorado ligeramente bueno, el sentimiento por parte de los consumidores, ¿no? De hecho, de cara a 3 años ha bajado de un 3 a un 2,5%. De cara a los próximos 12 meses la mejora ha sido apenas de 0,1, pero bueno, parecía que el sentimiento era algo más positivo. Lo que ocurre es que, bueno, una de cal y otra de arena, ¿no? La de cal nos la hemos llevado desde luego con el último dato que teníamos la semana pasada del IPC de la eurozona, que no nos va a hacer estar tan tranquilos respecto al descenso paulatino de la inflación. Pero bueno, ¿cómo debemos enmarcar esta encuesta que ha publicado, encuesta mensual que ha publicado el Banco Central Europeo? Sí, efectivamente la encuesta es unas sobre expectativas de inflación de los consumidores en la zona euro. En principio se puede interpretar como un cierto alivio hacia el Banco Central Europeo con la tensión que últimamente estamos viendo, ¿no? Después de los datos de inflación tan altos, ¿no? Que hemos tenido no solamente la zona euro, países como España, incluso Alemania, ¿no? Que parece que la subyacente no viene abajo. De hecho, hoy el gobernador del Banco de España ha comentado sobre esto, que espera que se mantenga en el corto plazo al alza, pero luego a partir de 3 meses o 4 meses que empieza a bajar. Las expectativas, bueno, ya te digo, es un alivio. Hay una tensión dentro del Banco Central Europeo, los dos bandos tradicionales de los que son hawkish, ¿no? Más agresivos en la subida del tipo de interés, como son los países de Centro Europa, y los que pretenden que no sea tanto así. Luego hay también una polémica dentro del mundo de la economía en que al parecer se achaca mucho la subida al mantenimiento de los precios altos, al incremento de los márgenes sobre todo en el mercado de la alimentación. Una subida de tipo de interés poco puede hacer contra eso, y hay quienes defienden que las subidas de tipo de interés no se tienen que producir de manera tan agresiva. El mercado en Europa ahora ya está descontando pues hasta un 4%, estamos en un 3%, vamos a ver 50 puntos básicos sí o sí la próxima reunión, y con la posibilidad de otros 50 puntos básicos. Y como digo, este dato que me comentas concretamente, bueno, puede servir un poco para calmar, para temperar los ánimos, pero poca cosa más. Bueno, esto es muy importante y además nos decías, ¿no? El enfrentamiento, por así decirlo, muy entrecomillado, entre los que tienen esa postura más suave, los Dobis, los Paloma, y los que tienen la postura más agresiva, hawkish, halcones. Tenemos que recordar que Holzman, ayer del Banco Central Europeo, decía algo que, bueno, era bastante contundente. Decía, yo lo que pido son otras 4 subidas de tipos de interés en 50 puntos básicos, es decir, 200 puntos básicos en total, que se añadirían a los 300 puntos básicos que hasta la fecha ya ha cometido el Banco Central Europeo. Hombre, Miguel Ángel, ¿hasta qué punto esto lo ves viable o necesario? No creo que sea necesario, por lo que te he comentado anteriormente. O sea, la inflación ahora mismo que tenemos en Europa no es una inflación salarial, no es una inflación que viene por incremento de salarios, ni siquiera una inflación de demanda muy agresiva, sino que tenemos que tener en cuenta que la inflación de oferta, o sea, la caída de los precios de materias primas, de las cadenas de suministros, de la energía, bastante más baja que lo que teníamos anteriormente, lo que se puede deducir de que hay una transmisión ahí en los márgenes empresariales, que ya digo que este es el tema que se está tratando ahora mismo, que difícilmente
o de ninguna manera se va a acabar o se va a atajar con subidas de tipo de interés agresivas. Y por otro lado, subidas tan agresivas hasta el 5%, como el que comentaba Holzman, ¿no?, recientemente, pues puede hacer daño, ¿no?, a las economías periféricas, a la deuda periférica. Veremos a ver cómo va reaccionando con esta subida. Lo más probable es que se queden en medio, que, como decía anteriormente, lleguen hasta un 4%. Va a depender mucho también de lo que la Reserva Federal haga. Tiene que mantener cierta armonía con lo que vaya haciendo el rector de la política monetaria mundial, que es la Reserva Federal, y veremos a ver cómo hace, pero vamos, no creo que muy por encima del 4% en Europa lo vayamos a ver. Bueno, eso es importante, ¿no? Ahora mismo parece que el tipo terminal se está estableciendo en torno al 4%. Recordemos que ahora la tasa de depósito la tenemos en el 2,5% y a partir de la semana que viene estarían en el 3%, si efectivamente se acomete esa subida en 50 puntos básicos que ya se nos dijo que era la decisión que ya nos adelantaban en febrero, de cara, como decimos, a la semana que viene. Miguel Ángel, ¿qué es lo que podemos esperar hoy de Jerome Powell? Va a defender ante el Congreso ese informe semianual de la Reserva Federal, de las políticas acometidas hasta la fecha, política monetaria, ¿no?, emprendida con todo ese ciclo de subida de tipos de interés. Veremos hasta qué punto lo extiende. En el caso del Banco Central Europeo, como decíamos, parece que lo va a extender algo más de la cuenta. Veremos en el caso de Estados Unidos cuál va a ser la necesidad que pueda apreciar en ese término Jerome Powell. ¿Algún mensaje importante que creas que pueda trasladar? ¿Crees que podría adelantarnos algo crucial para la próxima reunión del día 22? Bueno, pues de momento se acaba de publicar en estos momentos el comunicado y habla de que dice literalmente que los niveles de tipos de interés probablemente serán más altos de lo que previamente estaba anticipado. O sea que empieza hawkish. Estamos viendo cómo el mercado está cayendo en estos momentos, los índices bursátiles americanos, y el dólar se fortalece, ¿no? Ha empezado fuerte y bueno, será interesante luego ver el turno de preguntas que le vayan haciendo cada uno de los miembros del Congreso americano y si va moderando esta primera impresión. Hay que recordar que en la última comparecencia, en la última conferencia que dio Powell, le habló de desinflación, o sea, de inflación a la baja. Posiblemente va a tocar poco este tema después de los datos que hemos visto de gasto de consumo personal e índice de precios del consumo mucho más alto de lo que se esperaba en un momento, y quizás vaya a ser hacer más énfasis en el tema de crecimiento económico y, muy importante, en el empleo, que esta semana tenemos los datos de empleo americano que se mantiene fuerte, y argumentará la necesidad de mantener tipos de interés alto o, como acaba de decir, más alto de lo que se esperaba en caso de que el dato de empleo se mantenga, o sea, la tasa de desempleo se mantenga tan baja como la que hemos visto anteriormente. Pues nos quedamos con esa pauta. Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe de CAPEX, muchísimas gracias, un placer como siempre. Encantado. Bueno, y atención.